Jesús sudó sangre. No fue un gesto teatral. Fue la evidencia de que su humanidad era real y de que su dependencia del Padre era absoluta. La religión nos ha vendido un Jesús de cartón, un Dios disfrazado de hombre, que caminó sobre la tierra con poder infinito, que nunca dudó, nunca temió, nunca necesitó nada. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Escritura es el que dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es el que oraba hasta el amanecer. Es el que en la cruz no dijo: yo puedo, sino: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hoy no vamos a hablar de teología. Vamos a hablar de un hombre que vivió dependiendo del Padre, porque entender eso es entenderlo todo. Los evangelios nos muestran a Jesús orando constantemente. No oraba para enseñar a otros, oraba porque necesitaba hacerlo. En Marcos 1:35 leemos: muy de mañana, cuando aún estaba muy oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar? Porque como hombre, su fuerza no venía de sí mismo, venía del Padre. Su comunión con la fuente era su alimento, no era un ritual, era su respiración espiritual. En Lucas 6:12 leemos que pasó toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos. No tomó decisiones basadas en su conocimiento divino, las tomó desde su dependencia del Padre. En Lucas 22, del 39 al 46, vemos a Jesús en el Getsemaní, sudando sangre mientras oraba. No era un espectáculo, era una necesidad. Su humanidad clamaba al Padre. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Si el Hijo de Dios buscaba la presencia del Padre para vivir el día, ¿cómo podemos pensar que nosotros podemos vivir sin ella? Jesús declaró: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. No es que no pudiera, es que no quería. Había renunciado a su autonomía para vivir en dependencia total. Cada milagro, cada sanidad, cada palabra que salió de sus labios no era suya, era del Padre que lo envió. Juan 12:49. Jesús no actuaba por iniciativa propia, actuaba lo que veía hacer al Padre. Imagina eso. El Hijo de Dios, el que tenía todo el poder, decidió no usarlo para sí mismo. Decidió vivir como un hombre común, dependiendo del Padre en cada momento. En Juan 6:38 dijo: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su vida no era un proyecto personal, era una misión recibida. Y en Juan 14:10 dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La dependencia de Jesús no era una debilidad, era su fuerza, porque al depender del Padre, el Padre obraba a través de Él. Jesús no solo dependía del Padre para actuar, también dependía de Él para hablar. Declaró: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Y en Juan 14:10 dijo a sus discípulos: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso significa que Jesús escuchaba al Padre antes de hablar. No hablaba desde su conocimiento humano, hablaba desde lo que oía en la intimidad. ¿Cuántas veces hablamos sin escuchar? Jesús nos muestra que la verdadera autoridad no viene de nuestras palabras, sino de la comunión con el Padre. En Juan 8:28 dice: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Jesús no improvisaba, hablaba lo que había oído. ¿Y nosotros?
¿Hablamos desde nuestra sabiduría o desde lo que hemos escuchado en la presencia de Dios? La culminación de la dependencia de Jesús se vio en el Getsemaní. En su hora más oscura, cuando el miedo y la angustia lo envolvían, no recurrió a su poder divino, se postró y oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. No hay una declaración más profunda de dependencia. Jesús no buscó escapar del sufrimiento, buscó la voluntad del Padre. ¿Y qué pasó al final? En la cruz, Jesús pronunció sus últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. No fue un grito de derrota, sino de confianza absoluta. Aún en el momento más oscuro, Jesús dependió del Padre. Esa confianza no era automática, era el fruto de toda una vida de dependencia, de haber orado, de haber obedecido, de haber elegido al Padre sobre sí mismo. El autor de Hebreos dice: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. La dependencia no es algo que se tiene de forma automática. Se aprende, se cultiva, se vive. Jesús es la imagen del Padre. Pablo lo dice claramente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Y en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero no es una imagen estática, es una imagen viva que se refleja en dependencia. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. Solo se puede ser imagen de alguien si se vive en comunión con Él. No basta con decir: yo soy como Cristo o Cristo vive en mí. Si no hay frutos que lo demuestren, esas palabras son vacías. Jesús mismo dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Los frutos no son obras religiosas, no son servir en la iglesia por obligación, ni predicar por apariencia. Los frutos son el resultado de una vida que depende del Padre, son el reflejo de una comunión real. Jesús no solo predicó la dependencia, la vivió, y al vivirla nos mostró que la verdadera imagen del Padre no se alcanza con esfuerzo humano, sino con entrega. Pablo dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. No es un esfuerzo humano, es una obra del Espíritu. Pero para que el Espíritu obre, debemos vivir en dependencia como Jesús vivió. Ahora, la pregunta que muchos evitan: ¿cómo se ve el fruto de alguien que realmente es hijo de Dios? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No es una sugerencia, es una declaración. El fruto no es opcional. Pero cuidado, el fruto no es ir a la iglesia todos los domingos, no es dar ofrendas, no es tener un título de pastor o líder, no es tener un cargo en una congregación. El fruto no es apariencia de santidad. Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto es el carácter de Cristo, formado en nosotros. Es lo que sale de la vida cuando nadie está mirando. Pablo lo describe en Gálatas 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto. Y no es una lista de cosas que hacemos, es un reflejo de lo que somos. El verdadero Hijo de Dios demuestra su filiación no con palabras, sino con acciones, no con discursos, sino con vida. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El fruto del Hijo de Dios es visible, no se esconde, no se disimula. Se ve en la forma en que tratamos a los demás, en cómo respondemos al dolor, a la ira, en cómo manejamos el éxito o la frustración, en cómo vivimos la vida cotidiana. Y hay una prueba para saber si realmente estamos en la fe. Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35.
No es el conocimiento, ni la asistencia, ni el liderazgo. Es el amor. El fruto del verdadero hijo es una vida que refleja a Cristo. Y Cristo no se refleja en rituales vacíos, sino en una vida de dependencia y entrega al Padre. Ahora, una verdad que muchos pasan por alto. Aunque Cristo esté en nosotros, nosotros no somos Cristo. La imagen no es el original. El reflejo no es la persona. La copia no es el artista. Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. No dicen para que fuesen hechos su Hijo. Dice conformes a la imagen. Somos hechos a su semejanza, pero no somos Él. Somos como Él, pero no somos Él. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos han caído en el error de creer que, porque Cristo está en ellos, ya han llegado a la plenitud, y eso es un engaño. El hecho de que Cristo esté en nosotros no significa que seamos perfectos, significa que estamos en proceso, que estamos siendo transformados de gloria en gloria, 2 Corintios 3:18. Pero la transformación no es instantánea, es un camino, es una dependencia diaria. Jesús es la imagen original. Nosotros somos la imagen reflejada. Y la imagen reflejada solo puede ser fiel si está en la presencia de la fuente. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. No es una declaración de igualdad, es una declaración de dependencia. Pablo no dice, yo soy Cristo. Dice, sigan mi ejemplo en la medida que yo sigo a Cristo. No somos el original, pero podemos ser una imagen fiel si vivimos en dependencia, como Jesús vivió. Quiero hablar de algo en lo que la religión ha hecho mucho daño. La imagen de un Dios que maltrata a sus hijos, de un Dios que te señala con el dedo, que te humilla, que te dice idiota, que te hace sentir menos que nada. Esa no es la imagen del Padre que Jesús reveló. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. ¿Y cómo trataba Jesús a la gente? Con misericordia, con compasión, con paciencia, con amor. A la mujer sorprendida en adulterio, no la humilló, la levantó y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Al ladrón en la cruz no lo insultó, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. A sus discípulos que lo abandonaron no los llamó inútiles, los restauró y los comisionó. Dios no te maltrata, Dios no te dice idiota, Dios no te humilla. ¿Qué dice la Escritura? El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 103:8. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmos 103:13. Dios no es un juez severo que busca condenarte, es un Padre que busca restaurarte. La religión ha creado una imagen de Dios que no es real. Te ha hecho sentir que tienes que ganarte su amor. Te ha hecho sentir que si fallas, Él se enoja y te castiga. Pero Jesús vino a revelar al Padre, y el Padre que reveló no es un Padre que maltrata, es un Padre que abraza, no es un Padre que humilla, es un Padre que restaura. Si has creído en un Dios que te maltrata, no has conocido al Padre. Has conocido una imagen distorsionada que la religión ha creado. El Padre de Jesús es un Padre que te ama, que te levanta, que te dice, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 3:17. La salvación no es por doctrina ni por denominaciones. No es por tener la teología correcta. No es por pertenecer a la iglesia correcta. No es por seguir al pastor correcto o al movimiento correcto. ¿Qué dice la Escritura? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. No dice si confiesas la doctrina correcta. No dices si perteneces a la denominación correcta. Dice si confiesas a Jesús y crees en tu corazón. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. La salvación no es un premio por tener la teología correcta, es un regalo que se recibe por fe. Y aquí está la verdad que incomoda. La iglesia no es un edificio. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Hechos 7:48. Pablo lo confirma, porque vosotros sois templo del Dios viviente. 2 Corintios 6:16. La iglesia no son ladrillos y cemento, no son vitrales ni altares. La iglesia es el cuerpo de Cristo, somos nosotros los que creemos en Él. Jesús mismo lo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. No dijo donde haya un edificio, dijo donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre. Por eso, cuando la religión se vuelve un fin en sí mismo, se convierte en una trampa. Cuando la iglesia se convierte en una institución que busca poder, dinero o control, deja de ser la iglesia de Cristo. La salvación es en Cristo, no en una doctrina. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no un edificio. Y el templo de Dios no está hecho de manos humanas, está hecho de vidas transformadas. Jesús no fundó una religión. La religión la hicimos nosotros. Jesús vino a traer una relación, un decreto de vida, no un sistema de reglas. La religión dice, haz esto y no hagas aquello, y Dios te aceptará. El Evangelio dice, Dios ya te ha aceptado en Cristo. Ahora vive en respuesta a ese amor. La palabra evangelio significa buena noticia. No es un código de conducta, es un anuncio de victoria. Es la declaración de que Cristo ha vencido al pecado, a la muerte y al mundo. Pablo lo dice claramente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Jesús no vino a fundar una institución, vino a restaurar una relación. No vino a crear una casta sacerdotal, vino a hacer de cada creyente un hijo de Dios. Juan 1:12. Por eso, cuando la religión se vuelve un fin en sí mismo, se convierte en una trampa. Jesús confrontó a los religiosos de su tiempo, no porque fueran malas personas, sino porque estaban usando la religión para alejar a la gente de Dios. Mateo 23. Y aquí está la verdad. Si de verdad vives en la gracia, no puedes pensar que por tus obras te salvas, porque la gracia no es un sistema de méritos, es un regalo. Pablo dice, si la justicia viene por la ley, entonces Cristo murió en vano. Gálatas 2:21. Si crees que tus obras te salvan, entonces la cruz de Cristo fue en vano. Pero si vives en la gracia, sabes que Él lo hizo todo. Y entonces tus obras no son para ganar su amor, sino para responder. Jesús no vivió desde su poder, vivió desde su dependencia. Su humanidad no era un disfraz, era una realidad. Y en esa humanidad nos mostró cómo vivir. Hoy te invito a dejar de intentarlo por tu cuenta, a orar como Él oró, a obedecer como Él obedeció, a escuchar como Él escuchó, a entregarte como Él se entregó. Porque el mismo Padre que lo sostuvo a Él, te sostiene a ti. Y cuando dependes de Él, te conviertes en su imagen, no por esfuerzo, sino por comunión. Y recuerda, el Evangelio no es una religión, es un decreto de victoria. Cristo ya venció, ahora vive en esa victoria. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. No estás esclavo de la religión, eres hijo de Dios. Vive como tal. Porque el templo de Dios no está hecho de manos humanas. El templo de Dios eres tú.